decir. Bueno, continuamos con esta sesión con la tercera mesa de el homenaje a Carlos Montemayor a 70 años de su nacimiento. Yo le agradezco mucho a Marta Montemayor haberme invitado a moderar esta mesa, que está integrada por Demián Pavón Hernández, David García Pérez y Sergio López Mena. Demián Pavón Hernández obtuvo la licenciatura en Sociología con la tesis Carlos Montemayor, Literatura y Dominación. Ha sido aceptado en el posgrado de Estudios Políticos y Sociales en el área de Literatura y Poder. Esta es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la ponencia que va a leer se titula La guerrilla mexicana bajo la mirada de Carlos Montemayor. Tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. A Marta por la invitación. Susana, muchas gracias. Veo caras conocidas y eso me hace sentir en casa. Estoy impresionado también, un comentario antes, por la condición ecléctica de estas jornadas. Eso me llena de entusiasmo porque a mí me gusta Montemayor, pero lo empecé a leer obviamente por Guerra en el Paraíso, en mi época de estudiante, y ahora entiendo que es un hombre que voy a estudiar toda la vida. O eso quisiera, ¿no? Empiezo la ponencia con un par de epígrafes. La primera es de Montemayor y dice, es un poema: aún para lo oscuro hay palabras luminosas, aún para nosotros que somos oscuros. Fin de la cita. Y también otra de Pier Paolo Pasolini que dice: al hablar, un artista comprometido es necesariamente escandaloso. Hablar de Carlos Montemayor supone un compromiso cada vez más grande, tal vez porque poco a poco se le reconozca y conozca mejor como un imprescindible. El valor en la obra de un autor de su categoría crece a medida que descubrimos la riqueza que nos ha dejado para enfrentar al mundo. Paulatinamente reconocemos este legado que en esta ponencia voy a enfocar esencialmente en lo que Jean-Paul Sartre llamó la literatura comprometida, o dicho de otra forma, el enfrentamiento entre un escritor y su circunstancia. Pocos como Carlos Montemayor han establecido centralmente la revisión del concepto de la lucha social dentro y fuera del plano literario. Por lo anterior, me gustaría establecer los nexos primordiales que recorren un concepto clave, obsesivo en la obra del autor, que es la guerrilla. Y paralelamente, la problemática que requirió adscribirse a este fenómeno social, literaria, individual, familiar incluso, lo cual, desde mi punto de vista, implica reconsiderar además el sentido de la congruencia y el compromiso del intelectual contemporáneo en nuestro país, pero pues quizá en todo el mundo también. Principio por decir que a Montemayor no le interesó la guerra como un concepto meramente seductor, sino que fue una circunstancia, la guerra o la guerrilla, perdón, sino que fue una circunstancia que atravesó su vida y que después le dirigió a la literatura. Su arte fue una deliberada búsqueda por reflejar condiciones sociales, como lo hicieron grandes novelistas como Flaubert o Zola, el propio Pasolini, del cual he mencionado, Bertolt Brecht o Roque Dalton. Un sinnúmero de exponentes junto con él de arte social comprometido. Aunque cabe destacar las etapas del autor que hoy nos conjuga, que no siempre se relacionaron directamente con este posicionamiento estético de lucha social, aunque siempre estuvo más o menos presente, ¿no? Esta condición de contar lo social. Aquí entonces cuento su historia. Desde el albor de su carrera literaria, Montemayor comenzó reflexiones sobre una realidad social posible dentro de la literatura, pero con tintes ficticios, rabelesianos, como decía él en un ensayo. Primero en su formación literaria, la primera, acompañada siempre de la crítica que adquirió de forma atávica
con su padre. Él cuenta que lo hacía antes de jugar y después a veces leer al Quijote, leer a los autores del Siglo de Oro español. Y él lo cuenta un poquito como reproche, ¿no? Porque pues para un niño lo primordial es jugar, claro, pero bueno, eso ya después uno lo valora con el tiempo, ¿no? Las primeras lecturas que iban del Quijote a Homero, ¿no? Exquisitamente elegidas, en un entorno familiar, intelectual y con maestros de primer orden en su formación escolar inicial. Estas lecturas, me parece, al tiempo que dotaron a Montemayor de una primera formación literaria, le dieron las herramientas para sensibilizarse y adquirir una mirada penetrante y prudente. Esto fue un proceso de humanización al estilo antiguo y moderno que se terminaría por desarrollar conforme se consagró como poeta. Poeta y tenor, antes que nada, no lo olvidemos, como dijo Marco Antonio Campos, como le gustaba ser llamado, un joven Montemayor escribió versos con los paisajes icónicos en su memoria. Desde la poesía plasmó el alma de una persona y de un pueblo, tarea necesaria para todo poeta. Como decía Silvio Rodríguez en un verso que le gustaba mucho repetir, cuenta la historia de tu pueblo y contará la historia del universo. La parte primera de su obra, que reconozco como fundamentalmente ficticia y enfocada hacia el perfeccionamiento de un carácter poético, nunca dejó del todo la necesidad de contar la vida de los hombres y mujeres que conoció desde pequeño y las vidas que leyó. Me parece que el cuento, en este sentido, Tormenta, constituye un cisma en la obra y vida tal vez, que debe ser mencionada en este sentido, pues muestra o empieza a mostrar a un escritor que no solo que dejó de hablar de sus propios sentimientos para trascender en el objeto de su escritura. Es decir, pasa de un plano personal a un plano más objetivo. Recuerdo aquí un poeta, al cuentista enorme inglés Graham Greene, cuando dice que el poeta, que no es profesional, escribe solo sobre sus propios sentimientos. Me parece que las vivencias y la exploración perenne de nuevas formas literarias consolidaron a Montemayor como un autor preocupado por el otro, por dar cuenta de un entorno y por fundamentar una crítica de la realidad dentro de la literatura. Esto fue una primera etapa. Aquí entro necesariamente en el espinoso debate entre realidad y literatura, por eso mi pregunta me interesa muchísimo, entre lo irreal y lo real, la ficción y la historia, que considero que en el centro de este debate se encuentran tanto los escritores como sus obras. Este dúo que es una especie de entramado, como decía Octavio Paz, ¿no? Todo inició en este sentido de mi inquietud con una frase de José Emilio Pacheco que dice: la literatura complementa la historia. A partir de ello entendí que debía adentrarme en este tema de lo real, lo ficticio, desde la literatura. Y encontré que Montemayor es el autor imprescindible, como dije, y en mi caso pues constituyó un parteaguas en mi formación. Vivimos en una red invisible de preguntas y respuestas, como dijo Octavio Paz, por lo que leer la teorética de cada poeta, en este caso, es fundamental para adentrarse en esta tensión. Pienso que Montemayor entendió la necesidad de interrogarse lo anterior al momento de escribir su obra fundamental, que situó como segunda y última parte de sus creaciones, las novelas. Entra la cuestión de destino o asignada por las condiciones externas del autor, misma que complementa la formación del escritor. Montemayor no fue solamente un poeta y prosista sobresaliente, sino que ante todo fue un hombre que enfrentó su circunstancia e intentó cambiar su camino. En una cita de Marx al respecto, los hombres hacen su propia historia, pero no lo hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias en que se encuentran directamente, que existen y transmiten el pasado. Para ello, no se cayó la rabia y el rencor, porque como decía el propio chihuahuense, palabra también es ese instante llamado rencor, pero no cayó esa rabia y ese rencor de una forma metódica, meditada y no guiada únicamente por lo visceral. ¿Por qué Carlos Montemayor escribió sobre la guerrilla? ¿Por qué el problema sobrepasó en su caso incluso el ámbito literario y se adentró de forma directa a la confrontación del poema?
Las consecuencias represivas ante la guerrilla le afectaron directamente, ya lo hemos comentado, pero no fue solo eso. Debemos decir que Montemayor pulió paulatinamente una capacidad que no es solo excepcional, sino inaudita, casi, en el escritor contemporáneo, que es, considero, la necesidad de hablar por el otro. Recordemos que Montemayor tenía amigos y conocidos de su tierra que participaron directamente en el intento de toma de Cuartel Madera, aquel infame 23 de septiembre de 1965, cuando estudiantes insurrectos inconformes ante la situación social que vivían fueron acribillados por el ejército mexicano y después difamados por las autoridades y prensa local y nacional. Este hecho marcó la vida de nuestro escritor, provocó una herida que no dejaría de acompañar su existencia, pero también significó el nacimiento de un compromiso, el compromiso de hacer la historia y de estar del lado de quienes la padecen, no de quienes la hacen, como recuerda Albert Camus. Montemayor no solamente habló de la guerrilla, situación que desde la década de 1960 por lo menos es en nuestro país un problema cada vez más vívido y que ha tenido consecuencias tan cercanas a nosotros que quizá por ello no podamos verlas del todo bien o tratemos de alejar. Una de ellas ya se mencionó aquí, fueron los hechos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. También habló Montemayor de la asfixiante realidad de los mineros y gambusinos en su tierra. En sus dos primeras y magistrales novelas, Mal de Piedra y Minas del Retorno, su vida cuenta la vida precaria y cercana siempre a la muerte. Me parece que este acercamiento a la muerte es casi sociológico. Muestra de una manera increíble cómo el minero concibe a la muerte y su fugacidad. Y en este sentido, tampoco olvidemos la novela de los informes secretos, que ya fue mencionada también, que a mí me parece divertidísima, porque es una especie de mofa a cómo son a veces sumamente torpes los servicios de inteligencia mexicanos, ¿no? Si hay alguien aquí de ahí, ojalá no me juzguen. Y bueno, no olvidemos su magistral ensayo sobre el movimiento estudiantil del 68, que le dio el visto bueno Julio Scherer, y que precisamente propone rehacer la historia. Ese documento es sumamente importante, es casi fundacional porque reivindica la condición crítica de la propia historia que nos han enseñado. Bueno, dejo al final el comentario de su obra maestra, La corona de la reina, como decía Marco Antonio Campos, que es La guerra en el paraíso, una novela que es, como una vez me comentó un maestro ahí en Ciencias Políticas, la gran novela de la guerrilla en México. Esto no es poca cosa, porque tiene un competidor directo que se llama José Revueltas. Y bueno, no es porque sea una carrera o no, pero me parece, en una opinión particular, que esta novela supera no a todas las novelas de Revueltas, pero en un sentido nada más, en el sentido del posicionamiento. Por eso me importaba tanto, porque me parece que Revueltas sí es deliberadamente posicionado en sus obras, muestra una ideología clara, concreta, que tal vez Montemayor buscó rehuir o ver de una manera más crítica. Montemayor buscó entender las dos partes, no nada más una. Tal vez Revueltas lo consigue, pero a mi gusto no de una manera tan lograda como Montemayor. Narró en esta novela un libro que pretende no tener postura o tener una postura neutra, como los historiadores griegos le enseñaron, donde narró la vida de Lucio Cabañas y su pueblo. ¿Cómo lo hizo Montemayor? Con esta metodología etnográfica, antropológica, sociológica, sí, algo que es sumamente difícil y que lleva años. Para que la gente te confíe su vida tienes que tener muchísima sensibilidad, muchísimo tacto, y más en una zona tan afectada por el dolor, por las violaciones a los derechos humanos como es Guerrero, ¿no? Lo hizo arriesgándose y conociendo el entorno donde surgieron los hechos. Se adentró en una comunidad hermética al principio, pero que poco a poco fue abriéndole el corazón. No solamente habló de un pueblo insurrecto, también lo hizo, como mencioné hace poco, de los elementos del ejército. Es muy importante esto, me parece, porque las descripciones que hace realmente cuentan testimonios de esta parte olvidada y que también sufre, ¿no? Finalmente, en las guerras, como decía Sartre también, son los pobres contra los pobres, ¿no? Los pobres del ejército contra los pobres de la guerrilla en este caso, ¿no? Hizo un trabajo antropológico y sociológico de primera mano, labor de historiador, como dije, vis a vis.
Al final, su obra salió a la luz, no sin encontrar el recelo de los intelectuales de oficina y los círculos literarios hegemónicos, que tanto criticó en su tiempo, pero consiguió plasmar la verdad de las personas que hoy todavía sufren y viven en nuestro país las condiciones de represión ante la lucha social, en la lucha por una vida justa. Considero que es aquí lugar para resumir esta novela, lugar para resumir la novela. Cada quien deberá de leerla y releerla para descubrir que la historia de nuestro país, como la de tantos más, está escrita con sangre y que muchas veces documentos de la cultura oficial pretenden olvidar lo que no debe olvidarse. Como diría Walter Benjamin, todo documento de la cultura es un documento de la barbarie. Como conclusión, sencillo, es como que pienso que para Erich Auerbach, el gran crítico literario, hay que cambiar la fórmula del teorema. No es solo la literatura la que hace uso de la historia, sino que en contraparte, la historia también hace uso de la realidad, más de lo que pensamos. Después de todo, ¿es verdad lo que han contado los libros de historia desde nuestra formación elemental? Los héroes, las batallas, los símbolos, pienso que todo eso debe, por lo menos, cuestionarse, puesto que si seguimos a este crítico alemán, a Auerbach, la mayor parte de las veces la historia debe de recurrir a lo ficticio y no cuestionar las verdades de la historia es siempre peligroso. Gracias a autores como Carlos Montemayor, a quien hoy rendimos homenaje, podemos rememorar la urgente cuestión anterior y, claro, preguntarnos si lo que nos han dicho que es historia no es sino una verdad a modo. Cierro mi participación con una cita central en mis investigaciones sobre el autor, sobre la vida y obra del mismo, que me permitió adentrarme a este y otros debates que le agradezco a manera de compromiso al maestro, poeta y luchador social que hoy nos congrega. Y la cita dice: algunos afirman, entre ellos mis editores, que escribo novelas históricas. En cierta forma podríamos decir que se trata de novelas históricas, sí, empero pienso que la mayor parte de las novelas así llamadas modifican la perspectiva o replantean una visión historiográfica previamente dilucidada, es decir, las novelas históricas suelen ser el vehículo artístico de una historiografía ya consolidada o el enfrentamiento con esa historiografía académica u oficial previa. En este caso, la novela persuade por su aparente realidad humana y la historiografía por su aparente objetividad científica. Pero no me propongo escribir novelas que reformúen o replanteen una visión historiográfica ya establecida. Mis novelas no constituyen una reformulación de periodos históricos ya analizados previamente por especialistas. No escribo novelas históricas que ofrezcan solo interpretaciones nuevas. El tipo de novela que propongo es aquella que constituye en sí misma la primera formulación histórica y narrativa de los hechos. Mis novelas son la primera formulación de los procesos históricos que trato. Me ocupo de temas y hechos sociales relevantes que no han sido tratados por historiadores ni especialistas, ya sea por su complejidad política, por la peligrosidad de la información militar o por la dificultad de penetrar en ciertos círculos sociales o clandestinos. Fin de la cita. Escribo esto, digo esto a ustedes, con la esperanza que, así como Montemayor, dejemos el miedo de hablar solamente de nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias a Demian por su trabajo muy bueno, muy interesante. Y enseguida va a leer su trabajo el doctor David García Pérez. Él es del Centro de Estudios Clásicos de Filológicas, aunque actualmente se desempeña como secretario académico en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. El doctor García Pérez va a leer el trabajo Rebeldía y Utopía en la narrativa de Carlos Montemayor. Tiene la palabra. Muchas gracias. Y antes de dar lectura a un pequeño texto, quiero también dar las gracias a la doctora Montemayor por esta invitación a este evento en el que se conmemora la memoria de Carlos Montemayor. Y la segunda cosa es, yo no soy especialista sobre este escritor y mi vinculación con él es justamente a través de mi amistad también con Marta. En fin, así que lo que yo voy a leer es partiendo de esa faceta de la que ya se habló seguramente de Montemayor, el cultivo de los clásicos.
tratando de ver o de llevar algunas ideas a su narrativa, y en especial a Guerra en el Paraíso. Así que aclarado esto, sobre todo el segundo punto, las gracias no hay que aclararlas, voy a leer lo siguiente. En El hombre rebelde, un ensayo publicado en 1951, Albert Camus sostiene una tesis esclarecedora para entender la diferencia entre el hombre que emprende la revolución para hacerse con el poder y aquel que busca modificar el status quo de su sociedad, luchando contra las formas de poder, pero que no busca acceder a este. El revolucionario quiere modificar el Estado para formar un nuevo gobierno, donde él es la figura principal, o por lo menos busca un lugar privilegiado en el nuevo orden. En cambio, el rebelde es idealista porque incluso puede actuar sin que lo mueva necesariamente una causa política, una teoría social, un movimiento de la sociedad. Le importa el otro, que es como él o que lo mira como tal. En otros términos, al rebelde lo guía la gratuidad misma de la acción que emprende. Al revolucionario lo mueve el poder para modificar al Estado, según la ideología en la que se encuentre inmerso. Lejos se encuentra la concepción existencialista, entre paréntesis, positiva, del filósofo franco-argelino, de la figura del rebelde, de aquella asentada hasta nuestros días en el discurso oficial, que ve a al rebelde, como fuera de toda norma e incapaz de aceptar esa situación en la que se mantiene el Estado. Y la historia de México ha demostrado con creces que el revolucionario, en el sentido definido por Camus, deviene en diputado, en senador, en presidente, como bien lo demuestra Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz. Parecerá una cuestión baladí, pero quizá por ello los rebeldes mueren de su muerte, diría Homero, y a su tiempo, antes de que la corrupción los alcance. Tal es el destino de los héroes, que paradójicamente define en Guerra en el Paraíso un militar, un general, el general Escárcega, que dice lo siguiente, cito de Guerra en el Paraíso: los héroes son un accidente, nadie se imaginó que Zapata era el héroe y no el coronel Guajardo. Para él y para el general Pablo González, Zapata era un bandolero, un robavacas, un indio asesino. Quizá era eso para todos en ese momento, ¿por qué no? Huerta ignoró que fusilando a Madero no salvaba a México, sino que perdía la guerra. Es un capricho del destino de la vida que los militares no podamos decidir esos valores en la guerra misma, aunque triunfemos en ella. Lucio puede significar varios valores, pero nosotros no. Fin de la cita. Zapata y Cabañas, en el sentido camusiano, son héroes en razón de que no había una causa definida desde el orden establecido, reconocido y aceptado para emprender sus guerras contra el sistema. La ausencia de mínima justicia se aprecia en la violencia generada desde el Estado, que antes que la razón mueve las pasiones. De ahí lo genuino de sus movimientos. Lo que buscaban Zapata, Jaramillo, Vázquez y Cabañas era la justicia desde su elemental naturaleza, y no desde el artificio siempre alevoso de quien asienta y aplica la ley. Y por esta misma razón, los soldados, como el general Escárcega lo comprende con toda claridad, nunca serían vistos como héroes, pues ellos defienden precisamente ese Estado al que se pretende modificar por considerarse injusto. Por mucho que, como el mismo Montemayor hace evidente en Guerra en el Paraíso, esos soldados, como dice también en la novela, sean campesinos con uniforme. El rebelde vive entre el espacio que el sistema está destruyendo y que pretende restaurar. El militar solo puede existir en el espacio normado y al que no puede pensar de otro modo en ningún momento, sino es escapando de esa condición. Quizá por ello, la utopía es el lugar del hombre rebelde, o quizá éste busca su lugar en ese espacio único posible para la rebeldía como acto permanente. Antes de cualquier consideración teórica, la utopía debería entenderse en sentido lato, es el no lugar, espacio entonces inexistente en la realidad, vivo únicamente en el imaginario. Y por extensión, la ausencia de lugar conlleva la ausencia de tiempo. Solo con la hoja en blanco se puede idear
una sociedad organizada de otro modo. La imaginación al poder no fue una mera frase, fue una posibilidad concreta de la utopía. A mi juicio, Aristófanes, el primer utopista político, aclarando que la utopía no es obligatoriamente política, con o sin el perdón de Tomás Moro, imaginó lugares en los que se establecían formas de gobierno llevadas al extremo, a un extremo que caía en el absurdo más de las veces. Sin embargo, nacían como formas alternas para la situación que se vivía. Si la democracia ya no daba para más en la Atenas clásica, entonces se podía pensar en un gobierno comunista dirigido por mujeres, o en una migración a un espacio fantástico como en Las Aves. En el marco de la utopía, el rebelde puede imaginar y actuar en relación con la edificación de una sociedad idealista, opuesta al sistema contra el cual se levanta. El rebelde, quizás sin saberlo, se encamina hacia esa utopía, imagen que la sociedad a través de él proyecta como un mundo mejor, simple y llanamente y sin tanto aspaviento político. Ajeno de teorías, el rebelde emprende la lucha para el bien común, pero sin caer en ese terreno que en general son para él parte de lo mismo que oprime. Viene a colación la imagen del hombre rebelde camusiano y la idea de utopía generada en esa Atenas democrática para entender el oxímoron que titula el que quizá es el relato emblemático de Carlos Montemayor, Guerra en el Paraíso. El espacio de los pueblos de la costa y de la montaña de Guerrero son ab origine el paraíso, la utopía natural, no ideada por el hombre. El paraíso se pierde cuando interviene en él un elemento ajeno, y es el caso de todos aquellos espacios en los que se da una intervención que no es propia de esa circunstancia. Se rompe con el equilibrio de aquello que puede pensarse como utópico. La mirada de Montemayor se cuela en los ojos de Genaro Vázquez para describir lo siguiente. Cito: los primaveros y los cacahuananches floreaban, rojas y amarillas las flores se precipitaban como cosas vivas entre los cafetales, entre las hierbas los pericos volaban ágiles, cruzando ruidosamente el aire apacible y fresco de la sierra. En la cima se detuvo. La inmensidad verde de la sierra, la luminosidad de los montes verdes y grises, profundos e incontables, se sucedía hacia la costa. A lo lejos el cielo era más azul. Una parte de ese azul nuboso y brillante parecía brotar del mar en el paraíso, que ahí estaba la tierra para que él estuviera ahí. Tal es la imagen paradisíaca que está vinculada con esa utopía. El hombre vive inmerso en esa naturaleza en una correspondencia de pertenencia y equilibrio. Adolfo Castañón ha hecho notar en este sentido, cito, la tenacidad descriptiva con que Guerra en el Paraíso recuerda al lector una y otra vez dónde está, qué terreno prodigioso e inhóspito tienen que vencer los personajes para proseguir la acción, donde la geografía y la historia celebran una alianza muy poco frecuente en la narrativa hispanoamericana. Hasta ahí Castañón. Si bien en general es acertada la mirada de este crítico literario, diferimos en el hecho de la agresividad del espacio, al menos para quienes habitan el paraíso. Sigue siendo la visión decimonónica de lecturas como La Vorágine, que mira todavía al habitante de ese espacio como el buen salvaje, al que hay que rescatar y educar. Al contrario, el espacio es el enemigo para el que viene de fuera, es el intruso el que viola el paraíso. El agente externo es el que provoca la rebelión, por lo que la lucha principia por la exigencia del respeto a la tierra, a quienes la labran, y el derecho de vivir en ese contexto. El Estado existe en la medida en que establece una reglamentación para toda región gobernada, sin importar la manera en que se ha desarrollado la vida cotidiana de esos pueblos. Junto con la imposición ideológica, el Estado ofrece un progreso incluyente, diría otra vez Carlos Fuentes, desde su punto de vista, que sin embargo termina por corromper todo lo que toca. Por ello se habla de utopía, de no lugar, porque no es más que un ideal y no se puede huir, al menos hasta ahora, de ese estado. El paraíso, donde quiera que haya quedado, funciona de manera más simple y es el modelo de muchos pueblos latinoamericanos, al menos en la literatura. Es posible, en este sentido, es posible que poco se haya llamado la atención sobre el hecho de que el paraíso
es un pueblo concreto que forma parte no solo de la geografía literaria. Esto es, Montemayor colocó en la órbita de los espacios de ficción a este pueblo de la Sierra de Atoyac, pero la crítica literaria ha sido renuente para leer El Paraíso como la imaginaria Santa María Onetiana, el Macondo de García Márquez o incluso el Comala de Rulfo. En efecto, lo que simbólicamente representa el paraíso lo ubica frente a otras utopías, semejantes en cuanto a las causas de su destrucción. El ejemplo más emblemático es el de Macondo. Este pueblo llega a su fin al arribar las formas del Estado a ese espacio paradisiaco. Macondo ya estaba muerto cuando el huracán lo arrasa. Los liberales y conservadores lo destruyeron. Los Macondos se multiplican a lo largo del México guerrillero consignado por Montemayor, de Ciudad Altamirano a Madera, de Monterrey a Tlaquiltenango, etc. Parte de la estrategia del Estado mexicano ha sido esa, la de llevar progreso, un progreso ideologizado, a esas comunidades. Montemayor narra en Guerra en el Paraíso cómo las formas de ese progreso llegaban a los pueblos de Guerrero a través del teléfono, el telégrafo, las carreteras, los centros de salud, y cómo estos últimos, por ejemplo, bueno, atrás de todo esto lo que iba era siempre el ejército y la policía judicial. Estos centros de salud, por ejemplo, eran focos, como él lo consigna, de recopilación de datos. De suerte que cabe preguntarse, con ironía, claro está, si el paraíso realmente necesitaba del progreso, pues como se veremos, con él vino su muerte. ¿Qué es ese paraíso y cómo se destruye? Un caso que puede ejemplificar la respuesta es el de Rubén Jaramillo en el estado de Morelos. De acuerdo con Montemayor, México ha vivido un estado de guerra desde el 23 de septiembre de 1965, cuando, cito, un grupo de jóvenes guerrilleros quiso tomar por asalto el cuartel militar de Ciudad Madera. Hasta ahí. Sin embargo, como el mismo escritor acota, Montemayor, desde los años 50, Jaramillo había encabezado un movimiento guerrillero campesino que repercutió en cierto modo a nivel nacional, porque, por una parte, el aparato gubernamental tuvo que operar directa y violentamente hasta la muerte del líder agrario y de su familia de una manera por demás brutal en Xochicalco, a manos del ejército. Y por otro lado, esto tuvo una repercusión también, según Montemayor, porque diversos movimientos empezaron a tomar parte, cito, como el Partido Revolucionario Campesino Unión del Pueblo, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, antecedentes directos del EPR y del ERPI. Hasta ahí Montemayor. Jaramillo fue de suma importancia para la configuración de la cooperativa azucarera del ingenio Emiliano Zapata, constituida entre otros por el mismo Lázaro Cárdenas. La cooperativa tuvo tal relevancia que pronto fue un modelo de organización social. Fuera de toda exageración, el paraíso fructificaba en Zacatepec. Y para abreviar, solo basta decir que las muchas muertes que sufrió el obrero y el campesino azucareros se dio a partir de la muerte de Jaramillo en el 62 y definitivamente con la venta por parte del Estado de ese ingenio o de esos ingenios azucareros a los corporativos refresqueros. Así se matan los paraísos. La característica de los movimientos guerrilleros en México es definida por el Estado desde una perspectiva retórica de ataque sine qua non. Cualquier elemento que busque un reconocimiento del orden social es visto a priori como un ataque a las instituciones. La ausencia de crítica está tan arraigada entre nosotros que la autocensura no tarda en aparecer cuando apenas aflora el mínimo argumento crítico. Tal perspectiva, apuntó Carlos Montemayor en La guerrilla recurrente, un ensayo o una serie de artículos que formaron un libro de ensayo, postula un reduccionismo constante que confunde y elimina características sociales indispensables para entender políticamente los movimientos armados y para plantear una solución de fondo. Hasta ahí Montemayor. Esta situación se prolonga en todo el espectro de participación posible, no solo en el campo de la guerrilla, que es lo que le importaba ahí a Montemayor,
porque al guerrillero se le niega la posibilidad de ejercer política, pero al ciudadano común y corriente de igual manera el Estado le reduce los espacios de movilidad, haciéndolo partícipe solo en la aprobación de los actos de poder. La violencia del poder crea confinamientos tanto en los grupos considerados subversivos como en las formas más refinadas de control. Dobles paréntesis, SNIS y demás, para que nos entendamos un poco. Así al individuo se le niega su derecho político hasta desvanecerlo en su ser real y metafísicamente. La evanescencia no solo se da en las desapariciones forzadas, se da también en cada sujeto que por desidia o incluso por conveniencia mediata acepta que su ser sea minusválido. El punto nodal de los conflictos armados no es asunto que importe al gobierno en términos de la política, pues el reduccionismo al que alude Montemayor consiste en actuar bajo la cualidad del avestruz. No pasa nada, aun cuando todo pase. Cuando se obliga al avestruz a sacar su cabeza, lo que se ve que es tan pequeña que no alcanza a comprender justamente cuál es la dimensión de la política y que la guerrilla tiene que estar imbuida en un mecanismo de política. Y estas explicaciones las encontramos también en esa Guerra en el Paraíso. Dice en la novela, para ejemplificar, si alguien mata o roba o secuestra o destruye los bienes públicos, debemos intervenir, pues para eso estamos, diría el ejército. Ese es nuestro compromiso con la sociedad del país. Es un trabajo natural, además de necesario. Aquí, en Acapulco, en Iguala, en Tasco, en Altamirano, en la Sierra de Atoyac, no tiene por qué ser la excepción, ¿entienden? No estamos buscando campamentos de guerrilleros porque no los hay. No podemos buscar lo que no existe, porque estaríamos locos. Sería perder el tiempo en locuras. Con el simple discurso se desconoce al otro y ahí empieza realmente la desaparición. En fin, no da tiempo para más. La lógica que hay aquí principia por la negación de lo que es y la identificación con aquellas figuras que caen en el terreno de tipificación de delitos comunes. No hay guerrilla porque eso implica reconocer un Estado fallido. La inoperancia del orden y el fracaso de aquella política institucional en la que se basa el Estado revolucionario mexicano, para tal negación alcanza su absoluta presencia cuando no se puede encontrar, por ejemplo, ni el hueso ni el tuétano de vida que daría la tranquilidad de saber dónde está, dónde cayó, dónde quedó un ser humano. El eufemismo de desaparición formada es otro modo de negar la esencia y la existencia, porque acepta que el Estado se puede arrogar el derecho de vida y muerte, como en las tiranías de toda índole. El buen salvaje habita en el paraíso y debe ser erradicado a punta de bala. De este modo no hay sustancia que mueva los movimientos de los guerrilleros y por extensión los de la sociedad inconforme con esa situación del Estado. No hay una ideología política y si la hay, no forma parte del imaginario inventado por el Estado como inmaculada concepción de su pensamiento, buscando con ello socavar tales movimientos reprochables por naturaleza. Tanto en sus novelas como en sus ensayos, Montemayor plantea la oposición entre los grupos que se enfrentan, haciendo notar que el verdadero poder no está en la línea de batalla, sino que se oculta en las fuerzas militares y judiciales del Estado, quienes terminan también siendo carne de cañón. Montemayor aportó una visión de conjunto de los movimientos guerrilleros en nuestro país, desde la década de los 50 hasta prácticamente su último aliento, el 28 de febrero de 2010, pues desde Mal de Piedra hasta las Mujeres del Alba, el interés histórico y documental sirvió de base para construir un tema soslayado o tergiversado por la historiografía oficial. Quizá para él, novelar algunos movimientos de la guerrilla en México fue la forma de construir la utopía del rebelde frente a la monolítica política del Estado mexicano. Sin perder de vista la brújula de la objetividad, la polifonía en los relatos es el eje de una panorámica incluyente de los avatares de los problemas sociales. A falta de historia, la literatura marcha al frente de la memoria. A falta de la verdad, la ficción es más cercana a la realidad. Y frente a la voz unísona del Estado, emergen las voces a las que el escritor les prestó su pluma, incluido el silencio.
Montemayor creía que los poetas épicos como Homero, como Virgilio, cantaban también, igual que él, esas mismas historias de guerra de los pueblos. Y parafraseando a Alfonso Reyes, podemos decir que la utopía o el paraíso, la guerra en el paraíso es el infierno. Parafraseando a Reyes, Montemayor bajó a ese infierno con un Virgilio bajo el brazo. Bueno, muchas gracias al doctor David García Pérez por este trabajo muy sustancioso y muy concreto, además muy bien medido el tiempo de su participación. Y voy a dar la palabra, por último, al doctor Sergio López Mena, del Centro de Estudios Literarios, con la ponencia Anotaciones sobre Guerra en el Paraíso. Buenas tardes. Me da mucho gusto participar en este homenaje a Carlos Montemayor, a quien tuve la fortuna de tratar y tengo muy gratos recuerdos de él, una persona de una sola pieza, muy valioso, y que pues tuvo una participación muy importante en la vida cultural de México. En realidad he pensado que de lo que nos habla Carlos Montemayor en su obra, particularmente su narrativa, es de la relación del ser humano, particularmente del intelectual, con el poder, con las fuerzas del poder, ¿no? Y también que nos habla de la relación del intelectual con la sociedad. Creo que lo más significativo, entre lo más significativo de su producción literaria, están aquellas obras de carácter social, de naturaleza social, ¿no? Particularmente creo que su mejor obra es Guerra en el Paraíso, aunque Las Mujeres del Alba me parece que es una novela muy fina, de una escritura, de un concepto, de un tratamiento, de una gran fineza, ¿no? En su lenguaje, en las escenas que tiene, en fin, creo que es la novela más fina, pero que la mejor, ya integrando todas sus partes, es Guerra en el Paraíso, ¿no? Aunque, por supuesto, tratándose de una producción humana, humanística, estos juicios serán relativos y siempre será el lector el que diga la última palabra, ¿no? Alguno dirá, a mí me gusta más esta novela, a mí me gusta más aquella, ¿no? La Fuga tiene momentos interesantes, algunos hasta divertidos, ¿no? Creo que no es una mala novela, pero definitivamente frente a Guerra en el Paraíso, pues teníamos que decir que esa novela sobre Lucio Cabañas es una obra magna, ¿no? Que puede figurar entre las mejores obras de narrativa de la segunda mitad del siglo XX. La sociedad, creo que eso, lo que le pasa a la sociedad, lo que vive la sociedad, lo que hay en la sociedad, la experiencia social fue el centro de la atención de Carlos Montemayor. Y pienso en dos aspectos de su vida. Uno, su preocupación, su interés por la vida de los mineros en su natal, en su lugar de nacimiento, ¿no? Luego se va a Chihuahua y a continuar sus estudios y allá trabaja en una funeraria, ¿no? Siendo prácticamente un adolescente, entre la adolescencia y la juventud, ¿no? Allí debió estar en contacto con el dolor humano, allí debió saber lo que era el sufrimiento, allí debió pasar horas y horas no solo atestiguando, sino
permeándose de la realidad de los seres humanos, ¿no? Esta cosa tan terrible que es la muerte. Y luego, lo que le preocupa, lo que le interesa realizar en términos de formación académica, en términos de profesión, es el derecho, los estudios de derecho. Viene a la Universidad Nacional a estudiar derecho, que es una profesión eminentemente social. Derecho no obedece no responde a un conflicto interior, íntimo. El derecho es una cuestión de tipo social, es un asunto de la comunidad, ¿no? Entonces, estos tres elementos me llevan a pensar que definitivamente su perfil es el de un hombre de cultura, el de un intelectual interesado, preocupado por las cuestiones sociales, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo matizaría para bien sería que decidió él ser testigo de su tiempo inmediato, testigo de lo que fue este conjunto de acciones de los que finalmente perdieron en ese enfrentamiento con el sistema, la guerrilla de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, que en los años inmediatos al 74, acuérdense que Lucio Cabañas muere en el diciembre del 74, era un tema vedado, ¿sí? Era un tema vedado, ¿no? Nadie se atrevía a tocar esos asuntos, porque bueno, el sistema es muy, muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Y él tuvo, en ese sentido, el arrojo intelectual, ¿no? El arrojo que corresponde a un verdadero hombre de cultura, a un hombre integral de la cultura, ¿sí? Seguramente que él era consciente de los riesgos que se corrían, ¿no? Por supuesto. Y él corrió muchos riesgos en su vida, ¿no? Hubo arrojo intelectual en él y se animó a ser testigo de los testigos de su tiempo, ¿no? De su tiempo inmediato. Narra la historia de los perdedores, la historia de los derrotados en ese enfrentamiento con el sistema político, ¿no? Y más allá de lo que sería el cúmulo de horas, semanas, meses dedicados a la investigación documental, a las entrevistas, a todo el andamiaje de su obra, particularmente de Guerra en el Paraíso, yo pensaría que algo que no ha sido estudiado, pero que podría ser muy interesante, sería el estudio del estilo prosístico que hay en esta novela, en Guerra en el Paraíso. No es el estilo de un historiador, no es el estilo, mejor dicho, no es exclusivamente el estilo de un historiador, tampoco es exclusivamente el de un periodista, tampoco es exclusivamente el de un esteticista, el de un creador de arte literario, pero es todo eso en conjunto, ¿no? Es un estilo directo, es el estudio del narrador, sin florituras, sin retórica vana, sí con la necesaria construcción literaria, ¿sí?, de quien está construyendo una novela, y acuérdense que una novela es fundamentalmente un trabajo de orden psicológico, ¿no? Se muestra la psicología de los personajes junto con la descripción de paisajes, de escenas, ¿no? La novela Guerra en el Paraíso se publicó en 1991 y fue reconocida como la mejor novela de ese año, recibiendo el premio de narrativa Colima. En efecto, se trata de una novela fundamental para conocer mejor la realidad mexicana y también la condición del hombre. Su tema es el conflicto de acciones llevadas a cabo por Lucio Cabañas Barrientos y sus acompañantes en la región de Atoyac, Guerrero. La obra termina con la muerte de Cabañas y sus colaboradores más cercanos. Al ser una novela de índole social, se entronca
con una de las tradiciones más firmes de la narrativa mexicana. No la única. La que nace con José Joaquín Fernández de Lizardi. Alcanza en el siglo XIX un momento significativo con Tomochic de Heriberto Frías y llega a una de sus cumbres con Los de Abajo de Mariano Azuela. Antes de Guerra en el Paraíso, Montemayor había publicado Mal de Piedra, 1980, y Minas del Retorno, 1982. Dos novelas sobre la vida de los mineros en su estado natal, Chihuahua. Con Guerra en el Paraíso llevó la mirada al sureste del país, al estado de Guerrero. La preparación de su escritura debió llevarle mucho tiempo de investigación documental. Al leerla, podemos reflexionar en torno a algunas cuestiones relativas a la geografía en que se desarrolla. También acerca del protagonista y sobre lo que se ha dicho de Cabañas y sus acciones. Comencemos por pensar algo respecto de la geografía en la que se desarrolla esa novela. Situémonos en la costa suroeste del país, a unos 80 kilómetros al noroeste de Acapulco, rumbo a Zihuatanejo. Hemos pasado por Coyuca de Benítez y llegamos a Atoyac de Álvarez. Es la Costa Grande en el estado de Guerrero. Al parecer, el lugar estuvo poblado desde hace muchas centurias. Se han encontrado ahí vestigios olmecas y de procedencia teotihuacana, pero desde el punto de vista de la arqueología, Guerrero es prácticamente un estado virgen. En cuanto a estudios, no hay propiamente un asentamiento indígena, si por tal carácter entendemos a quienes se expresan en un idioma originario. La mayoría habla español y se dedica al cultivo del café. En las últimas décadas también al mango. Sin embargo, hay en esta región, como en gran parte de la costa del Pacífico mexicano, un sentido notable de pertenencia a la comunidad, que es algo propio de nuestros pueblos indígenas, al contrario del castellano y del sevillano, que son fundamentalmente individualistas. Lo comunitario no es para ellos algo novedoso. Ya en 1712 se dio a los habitantes de Atoyac la propiedad comunitaria. La identidad es un concepto, la identidad de grupo es un concepto muy arraigado en su forma de ver la realidad. En esa región han existido la propiedad ejidal, las cooperativas, las uniones de campesinos, la pertenencia a un grupo social, a una comunidad, se ve reflejada en Guerra en el Paraíso, cuando uno de los personajes dice que está dispuesto a arriesgar su vida si el que lo haga ha sido una decisión de la comunidad. El formar parte de un grupo que ha hecho suyas determinadas ideas y la entrega absoluta en la búsqueda de dar vigencia a ello es algo que ya se vio en la región de Guerrero durante la Guerra de Independencia, cuando un grupo de insurgentes, hallándose en lo alto de la montaña, hambrientos
y sin nada que comer, fueron conminados por sus mujeres a que las mataran y comieran de su carne para que pudieran seguir vivos y continuasen en la lucha contra el gobierno español. También se ve ese compromiso con las ideas asumidas por la comunidad en el episodio que registran los anales de la Revolución Mexicana, cuando Madero, triunfante, ordena que los indígenas de la región de Ometepec dejen ya las armas y vuelvan al trabajo en sus parcelas. El militar les ordena a los patriarcas de esas comunidades, hablantes en náhuatl, que junto con su gente obedezcan o serán fusilados. Ellos le responden: mátenos si quieren, pero dejaremos las armas solo cuando nos lo diga Zapata. Los fusilaron. El zapatismo prendió en el estado de Guerrero de manera firme, tanto como en el estado de Morelos y en otros del centro y sureste del país. Pero con ser una región de sentimientos comunitarios muy arraigados, también es tierra señoreada por caciques. Y es esa una realidad que nos habla de las complejidades de la vida de nuestros pueblos. Hay proyectos en conflicto, hay confrontación, hay violencia. Es tierra de paradojas. Se halla en un estado que tiene regiones de gran pobreza, Guerrero, y es a su vez una región sumamente pobre. Hay en ella mucha producción de campo, y sin embargo, los pobres son su rostro más evidente. Guerrero es un estado muy rico, pero no poca gente vive allí en condiciones de miseria, aún hoy. El protagonista, bueno, me quedan nada más 3 minutos, acabaré corriendo, ¿no? En la plaza de Atoyac se encuentra una figura en bronce que recuerda a Lucio Cabañas. ¿Acaso se haya levantado a contracorriente de ciertas perspectivas? O sea, ya pueden saber de qué tipo son. Por diversas razones, Cabañas no ha sido aceptado del todo en algunos estratos políticos. La novela de Montemayor aporta elementos para tratar de entender sus motivaciones. Al terminar de leerla, sabemos más del estado de Guerrero y de Atoyac, así como de Cabañas y del ser humano, porque ese fue uno de los objetivos de Montemayor al escribirla, acercarse a lo humano de los protagonistas, tanto como a la problemática social. Lucio Cabañas nació en 1938 en un rancho de Atoyac, El Porvenir. Se formó como docente en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que hemos conocido por los terribles acontecimientos de hace algunos años. Fue maestro en Mezcaltepec. Destacó en el activismo político popular, en la organización de los campesinos, en las protestas contra las formas incorrectas, corruptas del gobierno del estado de Guerrero. En 1967 huyó a la sierra ante las acciones represivas en Atoyac y se dio a la formación de un grupo armado que habría de desembocar en lo que fue el Partido de los Pobres. En esos años su personalidad era la de un guerrillero. Estuvo en esa condición durante 7 años, hasta diciembre de 1974, en que fue muerto. El partido dominante en la política mexicana le ofreció una candidatura para que ocupase una curul. Él dijo, no, gracias. Acercarse al conocimiento de Cabañas y sus acciones implica tomar en cuenta la realidad social que se vivía en la región a mediados del siglo XX. También
los rasgos particulares de su carácter y las características de su trabajo. Profesores como él fueron Genaro Vázquez Rojas y Arturo Gámez. Hay en Guerra en el Paraíso una reconstrucción de la historia de vida de Cabañas, que es la figura central. También aparecen el secretario de la Defensa, el gobernador del Estado de Guerrero y el senador Rubén Figueroa Figueroa. En esta novela consigue Montemayor una polifonía al narrar las acciones de los compañeros de Lucio, de los estudiantes, de los campesinos del lugar, y al reconstruir los posibles diálogos y los actos de la parte correspondiente a la estructura y a la subestructura de gobierno. Es la narración de un conjunto de voces y de acciones con la visión prevaleciente de quien se pone del lado de las víctimas. Carlos Montemayor fue el intelectual, el hombre de cultura que como escritor se puso del lado del minero que muere de silicosis, del campesino y de los indígenas. Hacerlo le habrá llevado a proteger su independencia. Supo decir no al ofrecimiento de una embajada. Si Lucio había renunciado a una curul, ¿por qué Carlos no iba a renunciar a una embajada? El pueblo era para él un ente en marcha, cargado de energía cósmica, con un devenir inevitable, con hazañas que al fin y al cabo vendrían más tarde que temprano. Dice uno de los personajes de su novela, Los Informes Secretos, que data de 1999, lo siguiente: se descalifican los movimientos armados campesinos y se reducen sus causas a individuos que una vez aniquilados traerían como consecuencia la extinción del movimiento. Casi siempre es demasiado tarde cuando se descubre que la insurrección proviene de la voluntad de comunidades y poblados enteros. En su libro Chiapas, la rebelión indígena de México, de 1997, se lee lo siguiente acerca de lo que él consideraba un guerrillero, las causas de su aparición y el alcance de su vida y su muerte. Dice: el guerrillero fue un trabajador militar y político que en muchos sitios se propuso el cambio social del mundo. El guerrillero mexicano se preparó también en muchos centros y combatió en Cuba, Perú, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Venezuela y México. Su aliento libertario no se fortalecía por sus resultados, por el destino gloriosamente alcanzado o terriblemente frustrado. Su fuerza residió en el despertar hacia una libertad por la que luchó y fue denostado, encarcelado, torturado, mutilado, asesinado. En la Enciclopedia de México, edición 2008, Lucio Cabañas queda definido como guerrillero. Cuando Montemayor escribió acerca del EZLN, señaló que había continuidad en la lucha del pueblo por mejores condiciones de vida, una lucha que se producía como último recurso y que era descalificada en algunas esferas de la autoridad. Como narrador, Carlos nos participa en Guerra del Paraíso de sus ideas acerca de las causas y el sentido del actuar de Lucio Cabañas, de quien se dice en una canción popular: este es el corrido de un hombre valiente, este es el corrido que quiero cantar. Muy dentro en la sierra lo espera su gente, sin saber que nunca podrá regresar. Murió como mueren los hombres valientes, con su arma en la mano tener o tratar. Tierra de sus padres, tierra guerrerense, tierra de bragados que saben amar. Amaba a su pueblo entrañablemente, unió la justicia con un noble ideal. Palabra y fusiles formaron sus leyes, su fin fue la muerte por no claudicar. Suspira el obrero, llora el campesino por el negro sino de aquel día fatal. Hoy, por las cañadas, se escucha la historia del hombre que quiso darles libertad. Como una paradoja más, El Paraíso es una población del municipio de Atoyac, al igual que El Ticuí, Zacualpan, Cacalutla, Corral Falso, Alcholoa y La Puntada, entre otras. Con su nombre en el título de la novela de Montemayor, se hace referencia a la guerra que hubo en esos sitios, lugares de exuberancia y de felicidad, si no fuera por la injusticia y la pobreza que allí campeaban y que
tal vez sigan campeando. En el municipio de Atoyac está la montaña mayor del estado de Guerrero, Teotepec, que en náhuatl significa la montaña de Dios. Con sus 3.700 metros sobre el nivel del mar, fue uno de los escenarios de la vida en armas de Lucio Cabañas y su gente. Escribe Carlos Montemayor, y ya termino, pidiendo perdón por el abuso en la lectura de este pequeño texto. Dice Carlos Montemayor: no siempre reparamos en que los guerrilleros surgen en las montañas, no siempre recordamos que hacia las montañas se repliegan los pueblos explotados y reprimidos. Nuestros indios, nuestros pueblos miserables buscan las montañas. Ahí se concentra, se despliega, campea la miseria nuestra. Ahí se incuban en esa violencia social que son la miseria y la represión, quienes esgrimirán la violencia armada como respuesta y bandera, como coraje y ansia de libertad. Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor, es una de las novelas más significativas de fines del siglo XX mexicano. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también al doctor López Mena por este interesante trabajo, y me temo que estamos con 10 minutos de retraso y no va a haber tiempo para preguntas, lamentablemente. Pero bueno, pues hay que dejar lugar a los ponentes de la siguiente mesa que ya están aquí. Muchas gracias por su atención. Gracias a los ponentes.